Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por darnos un jueves más para compartir su palabra y para orar por las necesidades de su pueblo. Y vamos a orar al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu misericordia para con nosotros, por este tiempo que nos das de compartir tu palabra, y lo que vayamos a compartir, Señor, sea de aliento y de bendición para cada uno, Señor, y que sea todo para tu gloria y tu honra también. Gracias por Jesucristo, gracias por la salvación y vida eterna que tenemos en Él, Señor. Él cargó con nuestro pecado y nos limpió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas, y muchas veces nosotros no estamos a la altura de esas circunstancias, Señor. Fallamos y, Señor, pedimos que tú nos perdones, nos ayudes cada día a honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Hay una pregunta que yo considero que es importante y es: ¿para qué se escribió el Evangelio? Según Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo importante. Reconocer que tenemos una joya en nuestras manos. La palabra de Dios, el Evangelio, y que el Evangelio es Jesús, ¿verdad? Y tenemos que valorar eso. Porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a Él le debemos todo lo que somos y lo que tenemos. Y es por su obra que nosotros estamos aquí en esta noche, reunidos, hablando de su palabra y de Él, de su obra y lo que ha hecho con nosotros. En este pasaje que se ha leído, podemos ver que es la última aparición de Juan el Bautista al confiar a Jesús a dos de sus discípulos. En el versículo 38 vemos que el Señor Jesús pregunta a los discípulos y les dice: ¿qué buscáis? Cuando fueron detrás de Él, ¿qué buscáis? Y en los versículos 35 y 37 podemos ver que nos muestra lo que movió o despertó el interés en Andrés aquel día. Había escuchado a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios. Y desde aquel momento quedó admirado y se deleitó. Andrés tenía conciencia de su necesidad espiritual. Él había escuchado durante varias semanas a Juan el Bautista predicar del arrepentimiento de los pecados. Y su corazón había respondido al mensaje de Juan. Tenía conciencia de su pecado y estaba a la espera de encontrar el camino del perdón. Y aquel día, aquel maravilloso día, pues él vio la respuesta. Probablemente no entendió cómo ni cuándo ocurriría, pero Juan había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés respondió. Y él, como judío genuino que era, él ya conocía la forma de tratar con el pecado. Todo judío, cualquier nivel social que sea, que deseara el perdón, tenía que presentar al sacerdote del templo un animal, como lo enseña en el capítulo 4 de Levítico, que no lo vamos a leer, pero sí podrían, y sería bueno que lo leyeran para recordar todo el proceso que conlleva el presentar el animal y el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal en señal de identificación con el animal. Se tenía que identificar con el animal. Luego el animal era sacrificado y su sangre derramada era el símbolo del perdón. Andrés seguramente sabía que la sangre del animal cubría, expiaba el pecado confesado.
La expresión cubría es importante. La sangre de los animales no quitaba el pecado, solo cubría. Y por eso las palabras de Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diría Juan el Evangelista más tarde, en su primera carta, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estas palabras han debido de interesar mucho a Andrés, porque encontró a una persona y pensó: he aquí una persona con poder para quitar el pecado. Todo pecado confesado. Andrés respondió porque tenía conciencia de su necesidad espiritual, y esa fue la base de su bendición. Porque mucha gente en el pueblo de Betsaida habían oído el llamado y el mensaje de Juan el Bautista, pero según nos muestra el Señor, hubo poca respuesta a ese mensaje y al llamado, tanto que Él predijo el inminente castigo de la ciudad, como vemos en Mateo 11, 20 y 21, que dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y ceniza. Eran ciudades muy duras y reacias a Dios. Hoy sucede igual. Escuchan, pero no obedecen. Dice el Señor en su palabra: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Pero a la gente, las personas, esto parece que no les dice nada y parece que no va con ellos. Pero la verdad es que se les va la vida, porque hoy están vivos y mañana quizás no. Pero bueno, eso ya es resultado del pecado y de cada persona, ¿no?, que tiene que dar cuenta a Dios. No podrán decir que nadie le habló del Evangelio, porque siempre se ha estado hablando el Evangelio. Siempre se ha estado predicando la palabra. Entonces, las personas prefieren vivir más a su antojo en su mundo y vivir alegremente, divirtiéndose en fiestas por aquí y por allá, y no tienen en cuenta a Dios para nada. Pero bueno, sigamos predicando el Evangelio. Pablo dijo en Gálatas 1:14: lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo es el centro de todos los tiempos. Si miramos hacia atrás, veremos su muerte en la cruz. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban todos hacia el día en que Dios habría de enviar su propio Cordero a quitar el pecado. Cristo vino para quitar, limpiar y perdonar los pecados a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Y no pienses dentro de ti que no tienes pecado, pues todos tenemos pecado, todos hemos heredado el pecado de Adán y Eva y los propios pecados, por ejemplo, mentir, robar, hacer daño, etcétera, etcétera. Si hay reconocimiento y te arrepientes, Dios perdona por su Hijo Jesucristo. Para eso vino. Y con la misma rapidez con que Andrés respondió a la proclamación de Juan el Bautista, también respondió a la invitación de Cristo. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Cuando un corazón predispuesto oye la palabra, cree en Cristo y le recibe. Él fue, vio donde vivía Jesús y se quedó con él todo aquel día. Y esto me recuerda un texto que me encanta mucho, cuando unos griegos decían: queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. En Juan 12, 20, 22. Ellos no querían saber nada a través de otros. Querían conocerle, querían oírle y verle en persona, para luego seguirle. Todo el que oye a Jesús, todo el que sabe de Jesús, ya no queda igual. Siempre hay un cambio. Cuando es un corazón sensible, un corazón receptible, entonces hay un cambio en su vida.
casi imperceptible o sin darse cuenta. Pero el Señor Jesús transforma, el Señor Jesús cambia las vidas, ¿verdad? Es solo tener oído y corazón sensible para entender lo que Jesús vino a hacer. El efecto del día que pasaron en la presencia del Señor, aquel día que pasaron, tuvo que ser tremendo. Andrés, tras semanas de preparación junto a Juan el Bautista, todavía tenía hambre. Tenía hambre y exigía más para satisfacer algo que Juan no podía darle, ¿verdad? Imaginémonos entonces el gozo que sentiría al descubrir a alguien que podía hallar satisfacción. ¿En quién podía hallar satisfacción, verdad? Que era Jesús. Al contarlo a su hermano Pedro, porque Andrés después le habló a Pedro, y le sale esta exclamación y le dice: hemos hallado al Mesías, al Cristo, como dice el versículo 41, ¿verdad? Como si Juan les estuviera diciendo: vayan con él, sigan a Jesús, no importa que me dejen solo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. La respuesta de Andrés ha constituido el gozo de la iglesia cristiana. Este habló primero a su hermano Simón, como dijimos en el versículo 41. Y en el 42, Jesús mirándole, o sea, es decir, una mirada penetrante que logró ver su interior y el corazón de Pedro, y le cambió su nombre. Y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro, que tenía un corazón lleno de amor, no siempre fue fuerte y fiel, ¿verdad? Todos conocemos a Pedro. Quería servir a Dios, pero a menudo se lo olvidaba. Pero Jesús sabía que un día sería un discípulo más fervoroso cuando recibiera el Espíritu Santo. Y así fue, ¿verdad? ¿Cuánto sentido en tan pocas palabras? Andrés corre con la preciosa noticia a buscar primero a su hermano. Y podemos descubrir en esas palabras el hecho sencillo de que luego irá a buscar al hermano de otro. Andrés era un hombre muy activo. Pocos eran sus dones naturales. Su hermano mayor le hacía sombra por completo, ¿verdad? Pero es un vivo ejemplo de lo que ocurre cuando un hombre arde por pasión por Cristo. 3 veces nos encontramos con Andrés en la Biblia y en cada ocasión trae a alguien a Cristo. ¿Habrá mayor gozo que esto? Creo que no, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos a las personas y los traemos al Señor. Los traemos a la iglesia, pero no es a la iglesia, los traemos al Señor, ¿verdad? Y eso es un gozo que no tiene explicación. Es un gozo infinito, ¿verdad? Una alegría tremenda. Felipe no tenía tampoco cualidades extraordinarias. Que esto nos sirva también a nosotros de consuelo, a cuantos somos gente común y corriente. Yo no sé hablar, como decía Moisés. Yo no sé hablar. Confiemos en el Señor, que el Señor nos va a dar palabras en el momento ese en que se nos presenta una persona para hablarle del Señor. No tenía más que un corazón hambriento y bien dispuesto. Bastó una sola palabra sencilla en labios de Cristo: sígueme, para que Felipe lo siguiera apasionadamente. Pero no olvidemos que el corazón de Felipe también había sido preparado junto con Pedro y Andrés. Él también había escuchado a Juan el Bautista. Tenía hambre y estaba listo. Respondió igual que Andrés. Probablemente no tenía ningún hermano y por eso fue y halló a otra persona, a un amigo, a Natanael, su amigo de Caná de Galilea, con el cual seguramente habrían hablado en muchas ocasiones del Mesías. Su trato estaba lleno de amor y su proceder fue sencillo. Comenzó diciendo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué bueno, ¿verdad? Básico, sencillo, pero suficiente para ayudar a entender a Natanael.
Y cuando Natanael comienza a discutir con Felipe, Felipe tiene esta respuesta. Dice, ven y ve. Como dice en el versículo 46. Ven y ve. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Dudaba Natanael. Y Felipe le dice, ven y ve. Convéncete por ti mismo. Pero por lo menos escucha. Escucha. Sabía muy poco acerca de Cristo, pero repitió las palabras del Señor. En el versículo 39, que dice, y les dijo, venid y ved. Dijo Jesús, venid y ved. Y eso conquistó el alma que buscaba de Natanael. Lo notable de estos dos hombres es su trabajo. Siempre que los vemos en la Biblia están trabajando, no en algo de por sí muy emocionante, pero siempre en algo que conduce a una gran satisfacción, a algo mucho más importante. Y estos dos hombres comunes triunfaron sencillamente por tres cosas importantes. Reconocieron su necesidad de Jesús, hallaron plena satisfacción en Cristo, fueron y trajeron a otros a Cristo. Cristo puede hacer con hombres comunes y corrientes grandes personas. Él tiene poder para sacar a los hombres de la condenación y ponerlos a su servicio, porque el Señor Jesús transforma, el Señor Jesús cambia, el Señor Jesús hace nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude a ser instrumentos en sus manos. Y es de tener en cuenta y de valorar la labor que hace desde nuestra iglesia los hermanos que salen a buzonear. Parece que no tiene valor, parece que no tiene importancia, y la tiene. Nosotros hemos pasado por esa experiencia, mi esposa y yo hemos sembrado mucho testimonio, mucho tratado, hemos hablado con mucha gente, y como dice, por una persona sola vale la pena ir al desierto. Y no es una, muchas personas, ¿verdad?, con las cuales hemos compartido y nos quedamos con el gozo y satisfacción de que escucharon. No tomaron una decisión firme por Cristo y no vinieron como uno hubiese deseado que vinieran a la iglesia y fueran unos hermanos declarados, ¿verdad? Pero por lo menos había una intención en su corazón, un corazón sensible para escuchar y para reconocer que estaban en pecado y para que aceptaran inclusive hasta una oración por su vida, porque muchos de ellos tenían problemas y tenían enfermedades y no podría uno menos que orar, y orábamos por todo eso. Y seguimos orando por la siembra que se ha hecho y que se está haciendo, para que el Señor obre y algún día podemos ver el fruto. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos, y que este compartir tan básico y tan sencillo sirva de aliento para todos nosotros. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga.